¿Cómo están? Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que lleva el título ¿Dónde habita la gloria de Dios? Y bueno, está basado en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Realmente todo el capítulo es muy interesante, pero relata tal vez una de las tragedias más fuertes que haya podido vivir el pueblo de Israel en su tiempo del Antiguo Testamento. Si uno lee el capítulo completo, se da cuenta que mueren cerca de 34,000 soldados, un juez, 2 sacerdotes, una esposa de sacerdote, es capturada el arca que representaba la presencia de Dios y queda solamente con vida un niño llamado Icabod. Y bien interesante porque si solamente le quitamos la letra I al nombre Icabod, queda Cabod, y Cabod significa la gloria de Dios, pero Icabod significa la gloria no está, la gloria fue traspasada, la gloria de Dios se fue, en otras palabras. Así que la pregunta con la cual doy título a este sermón es: ¿dónde habita entonces la gloria de Dios? ¿Dónde ella posa? ¿Dónde ella encuentra realmente un ambiente propicio para manifestarse de una manera especial? Y encuentro 4 elementos importantes o 4 factores importantes que posibilitan que la gloria de Dios pose sobre una iglesia, una familia, un ministerio o alguna organización en general. Número 1, la gloria de Dios habita donde hay integridad. ¿Y qué es integridad? Integridad es valorar el servicio por encima del bienestar personal. Interesante, porque cuando uno ve la historia antes de esos capítulos que les he mencionado, el primer libro de Samuel, cuando uno ve la historia en el capítulo 1, 2 y 3 previos a este capítulo, pues uno se da cuenta de que los hijos de Elí y Elí mismo, bajo su actitud permisiva, hacía que los hijos de él vivieran una vida sin integridad, una vida muy laxa, una vida permisiva, una vida lujuriosa, una vida donde todo el tiempo quebraban la ley de Dios en cuanto al culto se refiere, y la moral que ellos tenían realmente era desastrosa, ya que dormían con las chicas que estaban dentro del tabernáculo o a la puerta del tabernáculo, mejor allí. Así que no había integridad en absoluto. Su padre Elí nunca se preocupó por realmente ir en contra de esos malos valores y principios que ellos tenían. Solamente escuchaba lo que el pueblo decía, pero nunca realmente hacía un juicio fuerte sobre la vida de estos hombres que eran precisamente hijos suyos. En cierta manera, él, al no haber entrado en confrontación con ellos, pues marcó trágicamente sus generaciones. Él era consciente de los errores que ellos estaban cometiendo, pero nunca jamás los direccionó. Así que la integridad es un valor fundamental por el cual la gloria de Dios se derrama. Y si no había integridad en ese momento, evidentemente por eso vivieron bajo Icabod, que significa que la gloria de Dios fue traspasada. ¿Dónde comienza la integridad? La integridad, sin duda, la Biblia lo dice, que comienza en los pensamientos. Los pensamientos nos llevan a practicar hábitos. Los hábitos forman un carácter y de acuerdo al carácter nosotros como seres humanos actuamos. Número 2, segundo elemento importante con relación a la gloria de Dios, donde ella habita donde hay mensaje. Y esto es bien interesante porque cuando hablamos de mensaje hablamos de que se debe valorar más la palabra por encima de la retórica, en cierta manera. Elí en cierta forma bendecía a Elcana y a Ana, y le decía, cuando fueron a traer a Samuel para dedicarlo en el templo, les dijo, seguramente Dios les va a dar más hijos en ese sentido para que reemplacen a Samuel. Pero recuerde que la Biblia dice ahí en primer libro de Samuel, precisamente capítulo 3 versículo 1, que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había precisamente visión con frecuencia. Sin duda, la visión da origen, o tiene mejor su origen, en la palabra. Si no hay palabra, no va a haber visión. Así que todo lo que genera una visión en el ser humano, que evidentemente es puesta por Dios, es una semilla llamada palabra. La palabra, reitero, origina entonces la visión. No había palabra, no había mensaje. Se valoraban cosas retóricas, cosas litúrgicas que se hacían en ese tiempo, pero no había un mensaje realmente. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque en cierta manera la presencia de Dios ya estaba prácticamente de ida en ese lugar. Así que usted y yo tenemos que ser personas que nos acostumbremos a la palabra, que vivamos la palabra, que amemos la palabra y que tomemos decisiones por la palabra, porque eso hará que la gloria de Dios descienda de una manera especial. Número 3, tercer elemento interesante, era que la gloria de Dios desciende donde hay convicción. Convicción es seguridad, pero convicción significa que se valoran la presencia de Dios más que las bendiciones. Está bien, cuando uno comienza a valorar la presencia por encima de las bendiciones, sin duda eso genera en nosotros convicción, que al mismo tiempo hace que la gloria de Dios descienda de una manera muy especial. Y es muy interesante porque cuando uno mira los versículos 5 al 8 del capítulo 4, precisamente de primero de Samuel, uno se da cuenta de que cuando los israelitas, el pueblo, los hebreos se ven perdidos, ellos hacen traer el arca de Silo, y cuando llegan allí los sacerdotes con el arca, ellos gritan fuerte: llegó el arca, y los filisteos alcanzan a escuchar, porque la Biblia dice que el grito fue tan fuerte de los hebreos que incluso la tierra tembló, y los filisteos escuchan y comienzan a sentir temor, pero la expresión de ellos es interesante, porque ellos no dicen llegó el arca, ellos dicen llegó Dios al campamento de los hebreos, llegó Dios. Y eso es bien interesante, porque evidentemente lo que tenían que expresar los hebreos lo están expresando los filisteos. Lo importante aquí no era el arca, aunque si bien es cierto representaba la presencia de Dios, sin duda era mucho más fuerte el reconocer a Dios por encima de todas las circunstancias. La gloria de Dios desciende donde hay convicción, y esto lo tuvieron varios personajes en las Sagradas Escrituras, como el caso de Abraham, como el caso del mismo Isaac, Jacob, los grandes patriarcas que realmente creyeron importante desarrollar una fe que les trajera convicción para que la gloria de Dios descendiera sobre sus vidas. Y el cuarto elemento donde se derrama la gloria de Dios de una manera especial es la pasión. Y la pasión tiene que ver con valorar la creatividad y no la costumbre. Evidentemente una creatividad basada en principios bíblicos. La historia de la Biblia dice que Elí se sentaba a la puerta del tabernáculo y allí mismo murió. Duró 40 años juzgando a Israel, sentado en el mismo lugar, sentado en el mismo sitio, a la puerta del tabernáculo. Y yo creo que en cierta manera la pasión se desarrolla cuando uno asume ciertos riesgos en la vida, y yo creo que hay que atreverse a realizar cosas diferentes para Dios. Si uno quiere resultados diferentes, pues nunca va a encontrarlos si uno sigue haciendo las mismas cosas. Así que la vida, especialmente la vida en Dios, muchas veces consiste en tomar riesgos. Dios quiere una iglesia apasionada y no apaciguada. Dios se está moviendo a través de iglesias que sienten pasión y no iglesias que se han apaciguado y creen que esto es simplemente un tema que hay que hacerlo para tener limpia nuestra conciencia y sentirnos bien delante de Dios en ese entendido. Mira, mientras el sacerdocio de Elí iba cayendo, Dios iba levantando el sacerdocio de un jovencito llamado Samuel, que le pidió a su mamá tener una túnica como la que el sacerdote tenía, porque él quería ministrar. Pero la era de Samuel se estaba levantando de una manera maravillosa. El tiempo de Samuel estaba llegando. Samuel guardó su corazón, aún viendo todo lo que sucedía a su alrededor, con la gente que estaba allí, con los hijos de Eli, Ofni y Finés, y aún frente a ese terrible ejemplo, él logra guardar su corazón, aunque no era fácil, aunque no era sencillo. Samuel, dice la Biblia, que dormía cerca del arca, mientras Elí estaba a la puerta del tabernáculo. Samuel era quien abría las puertas del tabernáculo. Samuel tenía mensajes, o recibía mensajes y palabras de Dios, como lo dice allí el capítulo 3, versículo 21 en adelante. Y Samuel llegó a tener una influencia increíble en ese sentido. La gloria de Dios posó nuevamente cuando estaba Samuel, en la época de ese gran profeta. Pero mientras estuvo Elí y sus hijos, esto no era Cabot, sino era Icabod. La gloria de Dios se fue. En la época de Elí mueren sus dos hijos, el arca de Dios es tomada, Elí mismo muere, se desnuca y muere, y se cierra una época triste y dolorosa para el pueblo de Israel. Pero se levanta un joven llamado Samuel con la gloria de Dios,
que era su mayor anhelo y su mayor deseo. Yo creo que estamos en una época maravillosa, estamos en un momento maravilloso donde Dios te va a levantar así como Samuel, para que seas el portador de la gloria de Dios y tiempos mejores vengan para nuestros países, tiempos mejores vengan para nuestras sociedades, donde hayan personas que realmente entiendan como Samuel que Dios los llamó para estos tiempos y desarrollen estos elementos para poder ser portadores de la gloria de Dios. No viviendo en Icabod, sino viviendo en Cabot. Bendiciones.